My brother. Teléfono en silencio, por favor. I love you, my brother. A todo está concentrado. Está concentrado. I love you, brother. Ok, van a ver que todos tienen un marcador ahí en la silla. Eso que dice arrepiéntanse no es para que se den con el cinto, sino que eso es una palabra que significa que debemos cambiar nuestra manera de pensar y debemos bautizarnos, es decir, debemos exponernos a esta palabra, debemos exponer nuestra mente a esta palabra, y eso es lo que venimos a hacer aquí, a ser expuestos a una palabra que estamos creyendo que nos va a transformar de tal manera. De hecho, la transformación es un proceso, estamos siendo transformados, pero esta palabra nos va a transformar de tal manera que nosotros vamos a caminar por esta tierra a la misma estatura del varón perfecto, para poder reinar en vida y manifestar su reino celestial. ¿Cuántos creen que ese es el propósito del Evangelio? Amén. Entonces, quiero aprovechar, ya que estamos comenzando, estamos online, Daniela. Quiero enviar un saludo hasta allá, hasta Nogales, Veracruz, México, a la hermana Nancy Padilla, quien preside una iglesia familiar. Ella está liderando una iglesia familiar allá en Veracruz, México, y siempre está conectada con nosotros, compartiendo, y siempre nos saluda. Así que, mi hermana, un abrazo para ti y para todos los bendecidos que conforman la iglesia de Cristo. Amén. Que no es una independiente, sino que es la misma que estamos edificando aquí y la misma que el Señor edifica a través de su palabra en todo rincón de la tierra. Janet del Rey en Venezuela. También quiero enviar un saludo a nuestra hermana Janet del Rey, allá en Venezuela, que también se reúne con varios jóvenes allá en su casa, y sabemos la situación que está pasando Venezuela ya en este tiempo que está culminando, porque creemos que Venezuela está naciendo de nuevo. Amén. Está naciendo Venezuela del polvo de la tierra, pero está naciendo a una realidad espiritual que antes esa nación no había conocido ni experimentado. Así que no te preocupes, Janet, todos esos jóvenes, que ya lo que está pasando es que el cielo se ha oscurecido. Como bien dice allá en el libro de Reyes, en el capítulo 18, que antes que la manifestación de la bendición de Cristo se manifestara a Israel en aquel antiguo pacto a través de la lluvia, porque había sequía, pues así mismo ya toda esa oscuridad que de alguna manera se ha manifestado en los últimos días, lo único que está anunciando es que hay un nuevo nacimiento para Venezuela. Así que esa es nuestra oración y nuestro decreto. Quiero también saludar al pastor Sergio allá en Argentina, que estamos conectados en un mismo espíritu, compartiendo palabras y edificándonos en el espíritu del entendimiento. Un abrazo para ti, mi hermano, y para todos los bendecidos que colaboran contigo allá en el ministerio. También al pastor Daniel Cardonas en Colombia, a toda la iglesia allá en Colombia. En el nombre del Señor estaremos muy pronto con ustedes compartiendo palabras de vida eterna. Amén. Al ministro, es que me voy recordando así, al ministro Andrés Fajardo, mi hermano, un fuerte abrazo para ti. Sigue edificando ahí a través de las redes sociales. Y a nuestros hermanos allá en Texas, Juan Alanís y Marta Alanís, quienes son también poderosos colaboradores en el Evangelio. Bueno, pues vamos a entrar en materia ya. Hoy vamos a tocar un tema bien poderoso, vamos a profundizar en el Evangelio, así que
disponga su mente, porque estoy creyendo que cada vez que nos reunimos, si disponemos nuestro corazón, el Señor irá dándonos mayor profundidad en el conocimiento espiritual que es Cristo mismo. Nosotros no hemos sido llamados a seguir una doctrina. Si nosotros comprendemos que lo que se activa en nosotros es sencillamente y complejamente también una naturaleza que sí nos enseña, pero nos enseña a recordar, porque nosotros en Cristo provenimos de una fuente de vida eterna donde está acumulado todo el conocimiento espiritual, todo el poder, toda la sabiduría que nosotros necesitamos, no solamente para tomar las mejores decisiones, sino para manifestar toda esa cultura y todo ese poder, toda esa sabiduría en esta expresión de vida de la cual estamos participando. Quisiera que fuéramos todos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 52. Y les voy a dar un instante para que puedan buscarlo ahí en sus teléfonos. Oye, ya casi nadie usa el libro. Como la tecnología. Pero está bien, porque de todas formas lo importante es que siempre tenemos esa herramienta, ese recurso tan cerca y a disposición. ¿Estamos allí? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 52. Vamos a leer. Y dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén, Señor. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto que acabamos de leer es, pudiéramos decir, uno de los capítulos más controversiales de todas las epístolas paulinas. En relación a esto hay toda una doctrina armada. En relación a esto hay diversas opiniones, pero no quiero hablarte de eso. Quiero que juntamente como cuerpo espiritual podamos hoy observar estas palabras del apóstol Pablo desde su significado espiritual. Note que el apóstol Pablo está hablando aquí de tres aspectos fundamentales de la vida del espíritu. Está hablando de resurrección, está hablando de transformación y está hablando de inmortalidad. Vamos, repítalo conmigo. Diga conmigo: transformación. Perdón, resurrección. Gracias, tengo un asistente aquí poderosa. Resurrección, transformación e inmortalidad. El apóstol Pablo está hablando de estos tres aspectos fundamentales de la vida del espíritu, y cuando habla de esto le atribuye estos tres aspectos de la vida espiritual a un sonido, y dice
que ese sonido es la trompeta final. Voy a repetir eso. Cuando el apóstol Pablo habla de resurrección, habla de transformación, cuando el apóstol Pablo habla de inmortalidad, dice que la responsable de esas tres cosas que se producen en nuestra vida para que nosotros podamos reinar, la responsable de eso es la trompeta final. Es decir, que la trompeta final no es algo que suena para que nosotros nos vayamos a un lugar, sino que es algo que su sonido activa una vida que está en nosotros para que una vez que nosotros resucitemos, una vez que nosotros entremos en el proceso de transformación, entonces nosotros podamos comenzar a manifestar algo por lo cual nosotros fuimos enviados a este ámbito. La trompeta final no es cualquier cosa. La trompeta final viene a activar algo que está dormido, pero que es totalmente necesario que nosotros expresemos. Note que dice que se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Note ese detalle. Dice que serán resucitados incorruptibles. De manera que esa resurrección que está hablando allí es una resurrección espiritual. Yes. La resurrección es espiritual. ¿Por qué? Porque el espíritu no se corrompe. Una vez que usted resucita espiritualmente, no hay más corrupción, porque el espíritu que está en usted, lo que realmente usted es, no se corrompe porque fue creado para tener vida eterna. Por ejemplo, Lázaro murió, fue resucitado físicamente, pero su cuerpo se volvió a corromper. Por eso que en relación a la resurrección que trae la final trompeta, no tiene que ver nada con carne y sangre, porque muy bien claro el apóstol Pablo dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Diga conmigo, mi resurrección es espiritual. Es espiritual. Porque cuando hay resurrección espiritual, fíjese bien, significa que ya hemos entrado a la vida eterna. Oro para que el Espíritu revele eso a su corazón. Déjame decirte algo. Ya tú estás disfrutando de la vida eterna. Toca que está a tu lado y dile, ya estás disfrutando de la vida eterna. La vida eterna no es algo que se produce porque tú pertenezcas a una religión X. La vida eterna no es algo que se produce porque tú te portes bien o hagas determinada serie de cosas. La vida eterna se produce porque tú has entrado a participar y a recibir un conocimiento que es Cristo mismo. Y una vez que este conocimiento impacta tu vida, tú vas a comenzar a entender que cosas que tú creías eran temporales, verdaderamente son eternas. Amén. Y tú eres participante de todas ellas. Y esta es la vida eterna. Amén. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, amén, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros hemos sido tan engañados de tantas maneras por la información terrenal de este mundo que nosotros creemos que muchas cosas que son eternas son temporales. Y ahí empieza la primera destitución y la primera muerte. Entonces dice, la vida eterna es que te conozcan a ti. Yes.
no que te acepten a ti. Que te conozcan a ti. Ven, pasa adelante para que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Oh Señor, te acepto. Y moco y lágrima y todo eso no sirve para nada. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que tú tienes que aceptar a Jesús. Eso es un engaño que se metió en la iglesia. Lo que dice el libro de Juan, Juan capítulo 15, verso 16, algo poderoso que me estremece por dentro. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Porque si tú tienes la capacidad de aceptarle a Él, también tienes la capacidad de rechazarlo. Pero Él dijo muy bien claro, no te dejaré ni te desampararé. Aun cuando tú no has querido nada con Dios, quiero decirte en este día, eres un espíritu predestinado para vida eterna. Aunque tu carne te quiera separar de lo que tú eres, porque ese es el verdadero diablo, la naturaleza terrenal del hombre. Ahí es donde el Señor está trabajando, porque ese viejo hombre está lleno de una información que tiene que ser quitada para que la información celestial sea establecida. Entonces en eso es lo que el Señor está trabajando. Fíjate que dice, dice, en un momento, fíjate qué interesante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Muerte, en el contexto espiritual que está hablando, no tiene que ver nada con el deterioro, el daño o pérdida de tu traje terrenal. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una participación. Toca al que está a tu lado y dile, muerte tiene que ver con una participación. Un hijo resucitado en Cristo, un hijo resucitado en Cristo, lo primero que cambia es su paradigma en relación a la muerte. Muerte no es algo que le va a pasar a ese cuerpecito que tú tienes. Muerte fue algo que le pasó a tu espíritu cuando participó de carne y sangre. Voy a repetir eso. Muerte no es lo que le va a pasar a tu cuerpo terrenal que te da legalidad en este ámbito. Esa es su única función. Ni siquiera es gobernarte. Es darte legalidad a través de unos sentidos naturales que te hace disfrutar de todas las cosas que a ti tanto te gustan. Del pescadito con limón, del pollito a la brasa, de todas esas cosas que son muy ricas y son buenas y son unas experiencias que estamos viviendo aquí. De una noche de pasión. Eso le gustó el otro día cuando lo dije. Las mujeres se pusieron inquietas. Los sentidos te hacen disfrutar de todo eso. Pero el problema está cuando eres prisionero de los sentidos y todos esos deseos gobiernan el propósito eterno del cual tú viniste a participar. Ahí es donde la cuestión se daña. Pero entonces, ¿cuántos entienden bien lo que es muerte ya? Así es. Fíjate si lo que te produjo muerte fue tu traje terrenal, que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque dice, porque yo ciertamente con la mente sirvo a Dios.
El tema está que en esta palabra que es Cristo mismo viene a libertarte de ese que te mató. Ese cuerpecito que tú traes, que tú llevas, tú le pagas el gimnasio, tú le das de comer, le echas cremita, lo paseas por la playa. Ese cuerpecito fue el que te mató. Pero tú debes amarlo y debes cuidarlo. No te estoy diciendo esto ahora para que tú lo empieces a maltratar. No, tú debes cuidarlo bien. ¿Por qué tú crees que el Evangelio dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo? Si tú has sido capaz de amar al que te mató, eres capaz de amar a cualquiera. Hello, dijera eso. Porque es que las palabras del Señor tienen una profundidad que si no es por el Espíritu, no vamos a poder de verdad abrazarla. El Señor dijo, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando entiendas lo que tu naturaleza terrenal produjo en ti y tú has sido capaz de amarla, vas a ser capaz de amar a cualquiera. Y ahí en cualquiera no entra la suegra, porque la suegra no es cualquiera. No, porque la suegra no es cualquiera. La suegra. Romanos 7:24, ve conmigo para que lo puedas leer. Romanos 7:24, que alguien me lea. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿y por qué se habla tanto que realmente de lo que Cristo nos libró? Porque hay que hablar así. Porque aunque eso se ha de manifestar en el tiempo, realmente Él participó de carne y sangre para librarnos de la muerte. Pero nos dijeron muchas veces que de lo que Cristo nos había librado era del diablo. ¿Y no será que el diablo es este traje terrenal que tiene pensamientos y deseos engañosos? ¿Será que nuestra batalla es contra esta naturaleza? ¿Será que por ahí no hay ningún diablo como nos hicieron creer? Sino que las palabras mismas que están corrompidas en la mente carnal y adámica del hombre son las que no nos dejan avanzar y no nos dejan establecer lo que vinimos a hacer aquí. Una de las cosas que produce olvido, amnesia espiritual, es toda la información corrupta de este mundo. Pero quiero decirte en este día, hay una final trompeta que ha comenzado a sonar. Cuando esta trompeta suena, todo el pensamiento carnal, adámico, terrenal, queda sepultado y el conocimiento de Cristo empieza a fluir como un río de agua viva en nuestras vidas para darnos propósito, para darnos resurrección, transformación e inmortalidad por el Evangelio. Mira que está a tu lado, la final trompeta es poderosa. La final trompeta es poderosa. Hay muchas trompetas por ahí que suenan desafinadas, pero quiero decirte una cosa. A la trompeta que los ángeles obedecen, la trompeta que tiene poder para transformar tu vida, la trompeta que tiene poder para proveerte de todo lo que tú necesitas, es el Evangelio de Cristo. La final trompeta es el Evangelio de Cristo. Después que este conocimiento suena y tú lo recibes, ya no hay nada que pueda desafinar en tu vida. Cualquiera puede declarar cualquier maldición sobre tu vida, cualquiera puede decir lo que sea, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque en la iglesia suena una trompeta que tiene un sonido tan afinado y tan hermoso que no hay ningún sonido que se le pueda comparar. Había un hombre llamado Juan que estaba en la isla de Patmos. Quiero que leas esto conmigo, porque tal vez hoy estás pasando por un momento difícil. Por causa de tu traje terrenal te has involucrado en cosas
que hoy te tienen preocupado, preocupada, no sabes cómo vas a salir de eso, pero quiero decirte, hay una trompeta que está sonando a favor Amén. tuyo Amén. y es necesario que entiendas que aunque te sientas en una prisión, el Señor va a manifestar su liberación en tu vida. Amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Póngale cuidado a esto. ¿Estamos todos ahí? Dice así. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Dile que está a tu lado. Ten paciencia, que Dios está trabajando. Este es un momento que no te puedes desesperar. Este es un momento que no te puedes desesperar. Una de las cosas que tienes que comprender, y es parte esencial de la vida del Espíritu, es que debes tener paz y dejar que Dios trabaje. Por causa tuya, el Padre aún está trabajando. El Señor está reformando todas y cada una de las cosas en tu vida. Pero es necesario, mira, que estés en reposo. Amén. Hebreos 4 dice que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida porque no estaban en reposo. Es importante que en el proceso, sea cual sea el que estés pasando, tú puedas tener paz y entiendas que el Señor está moviendo la ficha del ajedrez. Amén. El Señor le va a dar jaque mate a todo eso que hoy es una preocupación en tu vida. Amén. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Dile que está a tu lado, todo es por causa de la palabra de Dios. Todo es por causa de la palabra de Dios. Por causa de la palabra de Dios. Y el testimonio de Jesucristo, verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí. ¿Qué fue lo que oyó? Dice, una gran voz como de trompeta. Monta que te queda. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. La final trompeta no es tocada para sacarte de la tierra y llevarte al cielo a través de un rapto o arrebatamiento. No tiene que ver con eso. La trompeta es tocada, dice aquí, para que aunque estemos en una prisión, podamos ver a Cristo. Amén. Aunque estemos en la situación más difícil, podamos ver al Señor trabajando en nuestra vida. La trompeta es tocada no para llevarte a ningún lugar como te dijeron, sino para darte propósito en la tierra, para darte vida abundante en la tierra, porque la final trompeta es el Evangelio de Cristo, que viene a activar la naturaleza espiritual que está en ti. Gloria. Juan estaba físicamente prisionero, dice aquí, en la isla de Patmos, pasando lo que él creía que eran sus últimos tiempos, sus últimos momentos. Él tal vez estaba pensando, bueno, pues ya este es el momento final. Gracias, Señor, por todo lo que me has permitido vivir, por todo lo que me has permitido hacer. Pero el Señor se aparece y le dice, ¿sabes qué, Juan? Déjame decirte un secreto. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Léeme después de eso. Léeme después de eso lo que dice. Apocalipsis capítulo 1. Léeme después del verso 11. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Qué dice? Para ver la voz del que hablaba conmigo. Que Dios te revele eso. No me quiero ni meter ahí. Sigue. Para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros. No, espérate, no puedo dejar de decirte esto. Escúchame una cosa. Si tú puedes ver la voz del que habla contigo, también vas a ver la realidad que esa voz manifiesta. Amén. Porque la voz de Cristo
produce cosas tangibles en el mundo de nuestra realidad. Adelante. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a un semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus 7 cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y en su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, en su boca, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como de sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Hasta que he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pero ¿qué significa eso? Recién hablamos de lo que muerte significa. Muerte, voy a repetirlo, no es algo que le va a pasar a tu traje terrenal. Eso es sencillamente el día que su cuerpo terrenal se dañe, se deteriore o deje de funcionar. Entienda que eso es un traje con el cual a usted lo vistieron para participar de esta realidad. Pero automáticamente usted, con su cuerpo espiritual, que es su verdadera identidad, regresa al mundo del espíritu, donde están todas las cosas originales. Porque todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Dile que está a tu lado: estás disfrutando de la copia. Está disfrutando de la copia. Mire, yo sé que a usted le gustan muchas cosas de esta realidad, pero dice la Biblia que las cosas de esta realidad son una copia de lo original, de todo lo que está en el espíritu. ¿Usted alguna vez se ha puesto una copia? ¿Se ha puesto unos Nike falsos o algo así? ¿Usted ve cómo se rompen? Cómo las cosas copias tú las ves y parecen buenas, pero cuando la usas 2 o 3 veces se deterioran. Esta cartera de piel que me regaló Sonia, mira cómo se me ha despellejado. Estoy poniendo un ejemplo, mi hermana. Usted regala cosas buenas. Entonces, usted regresa a donde está todo lo original. Entonces, ¿qué está diciendo aquí cuando dice tengo las llaves de la muerte y del Hades? Lo que está diciendo es: yo tengo la combinación perfecta para que no seas más gobernado por ese traje terrenal. Amén. Es lo que está diciendo. Yo te voy a dar la capacidad, yo te voy a dar la fortaleza, la voluntad, para que ese traje terrenal que te mató no te gobierne más. Amén. Quiero decirte, si todavía estás batallando con muchas cosas que tu cuerpo terrenal produce, Dios, a través de la trompeta final, te va a llevar a experimentar una vida donde Cristo va a hacer que tú gobiernes totalmente los deseos que en algún momento te hicieron incurrir en cosas por las que todavía hoy estás sufriendo. Imagíneselo de esta forma. Imagínese que la NASA, por ejemplo, para enviar un hombre al espacio, lo escoge, lo prepara, le da un entrenamiento, lo monta en una nave espacial y lo envía al espacio. Pero imagínese que estando en el espacio, el hombre se olvida de lo que fue a hacer. El hombre tal vez en el espacio tenía que tirar una foto, hacer unos estudios, tomar unas muestras,
Pero el hombre se olvidó y anda por allá por el espacio flotando, mirando las estrellas. Así como andan muchos por ahí por Hialeah flotando así, que no saben ni por qué están en este mundo. Bueno, pues así mismo, Dios nos hizo entrar en esta nave terrenal para poder participar de este mundo. Y poder venir a cumplir el propósito, que es establecer el reino espiritual de Cristo en un ámbito que antes no existía. Hoy posiblemente estemos viendo cosas que nos parecen que no tienen solución. Quiero decirte, debes estar tranquilo y tener gozo, porque el Señor está avanzando en su propósito. El propósito de Dios no está detenido. ¿Y tú sabes por qué lo sé? Porque la trompeta final ha comenzado a sonar. El Evangelio de Cristo, que es este. Durante 2000 años, la trompeta estaba siendo afinada. Han habido avivamientos, han habido muchas cosas que no podemos llamarle que han sido malas, pero sí podemos llamarle que el instrumento había estado siendo afinado. Pero yo creo que hemos entrado en un momento de la eternidad, en tiempo y espacio, donde la trompeta está teniendo su afinación. Yes. Donde ya los sonidos que está dando la trompeta no son sonidos inciertos, sino que ya las notas musicales del Evangelio de Cristo se están dejando sonar y los espíritus están resucitando para ser transformados y vivir la vida eterna, la única que le corresponde. Amén. El apóstol Pablo dice que hemos recibido inmortalidad por el Evangelio. Cuando esta verdad espiritual se activa en nosotros, esto es lo único que es verdadera medicina contra la depresión, contra los problemas mentales, contra el sufrimiento. Si nosotros, por la palabra del Espíritu, somos capaces de recibir esta verdad y esto se establece en nuestra mente, esta palabra solita, sin que nada la ayude, ella no necesita. Su gracia es más que suficiente. Ella va a hacer, usted no se, mire, se lo digo porque es mi experiencia. A mí antes me querían dar esos procesos depresivos y hay veces que yo me sentía que no me quería ni parar de la cama. Me paraba de la cama así. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado eso, yo lo experimenté. Puedes estar tranquila, tranquilo, porque va a llegar el momento que si tú te sigues exponiendo a esta palabra, nunca más volverás a experimentar ningún tipo de aflicción ni de depresión. Porque una de las cosas que más tristeza trae es el tener una mentalidad de final. Imagínese que usted está viendo una película, por linda que sea, usted, bueno, pues está viviendo el final de eso, aunque el final sea hermoso, después que se acaba la película, usted se queda así. Pero quiero que sepas algo, tu película en Cristo no tiene final. Amén. Tu película en Cristo es una perfección que se va desarrollando y tú no vas a experimentar un final feliz. Tú vas a experimentar un eterno presente de gloria. Son dos cosas muy diferentes. El Señor está trabajando poderosamente en nosotros. Solamente tenemos que ser diligentes y ser expuestos a esta palabra. Dice el primer libro de Crónicas, en el capítulo 4, después de venir hablando de una serie de datos genealógicos, y fulano engendró a Mengano, y Mengano engendró al otro. Yo me pongo a leer eso y me da sueño. Voy a tomar un café. Pero me llama mucho la atención que en el primer libro de Crónicas, cuando llega al capítulo 4, menciona el nombre de alguien cuyo significado es raíz estéril. ¿Usted se imagina lo que es un hombre que su madre le ponga raíz estéril? Ese era el nombre de Jabes. Raíz estéril. Alguien que al nacer lo único que provocaba era tristeza.
Pero Jabes es un tipo de la carne. Jabes es una representación de la carne en el antiguo pacto. Es una naturaleza que tiene que dar a luz en este mundo por causa del propósito eterno de Dios para darnos legalidad en este ámbito. Pero Jabes entendió algo poderoso, y es que a través de esa naturaleza él no iba a poder conquistar absolutamente nada. Jabes entendió que la carne no podía heredar el reino, que él no podía vivir una vida sujeto a ese decreto de maldición que su madre había hecho, porque la madre, a causa de que lo había dado a luz en dolor, se piensa de que el padre le abandonó. Es decir, este muchacho había nacido de un abandono. Por eso Isaías dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grande misericordia. El Señor tuvo que depositarte en ese cuerpo para que tú vinieras a tener propósito en este ámbito. Pero ese abandono era por un breve periodo de tiempo, porque tú fuiste predestinado para en algún momento recibir esta palabra y tu verdadera identidad se activara. Y dice la Biblia que este Jabes nació bajo una maldición. Todo el que vive en la carne vive bajo una maldición. No importa lo que terrenalmente pueda alcanzar, el vivir en una naturaleza carnal es una maldición. Pero dice la Biblia que este hombre clamó a Dios. Y quiero que leas conmigo, yo te voy a leer lo que dice. Lo tengo aquí. Por favor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, A partir del verso 9, Caro, por favor. ok. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Escúchame, cuando tú abrazas la bendición de Dios, por favor, recíbeme esta palabra. Cuando tú abrazas la bendición de Dios, no importa cuál sea o cuál haya sido tu condición en la carne, no importa que tus padres te hayan abandonado, no importa cuántos tropiezos en la vida hayas tenido, no importa cuáles sean las dificultades que hayas pasado, no importa si tuviste que salir de tu país absolutamente sin nada. Cuando tú abrazas la bendición, sin importar cuál sea tu condición terrenal, entonces la bendición que es Cristo mismo te dará mucho más allá, te dará mucho más abundantemente. Escúchame, este es el tiempo de abrazar esta palabra. Si comienzas a vivir por la vida del Espíritu y no por todas las cosas que a nivel carnal te han sucedido, vas a ser más ilustre. Vas a ser más ilustre de lo que alguna vez en la carne llegaste a ser. Fíjate cómo dice. Estamos en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si de tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. Quiero decirte en esta mañana preciosa, Dios en Cristo nos ha otorgado la bendición. Dios en Cristo ha ensanchado nuestro territorio. Dios en Cristo nos ha dado el territorio más ancho y más próspero, porque hemos sido trasladados al reino. Jabes y lo que le ocurrió es una figura de lo que en tiempo y espacio nos ocurriría a nosotros. Lo que Jabes estaba pidiendo es lo que fue depositado en tu espíritu. Jabes estaba orando por la bendición, pero el apóstol Pablo dice que nuestra bendición es Cristo. Cristo es el que va a ensanchar tu territorio. Amén. Déjame decirte una cosa, el territorio del reino es tan próspero, es tan infinito, está lleno
lleno de tantas cosas que la tierra no puede contener su riqueza. Amén. Yes. Pero es necesario que nosotros podamos escuchar el sonido de la final trompeta. El apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 2, verso 14, pero quisiera leerles a partir del 10 una cosa que nosotros debemos entender. Mire, si hay alguien que usted tiene que ponerle cuidado, es a usted mismo. That's right. ¿Cuál es la verdadera liberación? La verdadera liberación es cuando tú identificas realmente que tú tienes que tener cuidado de una naturaleza que forma parte de ti, pero que no te puede gobernar. That's right. Cuando tú comienzas a conocerte en el espíritu y a tener cuidado de lo que tu traje terrenal puede llegar a hacer en ti, puede llegar a involucrarte, entonces tú sabes contra qué tú estás lidiando. El problema es que la iglesia se ha enfocado en mucho tiempo en enemigos externos. Oh, los demonios están haciendo guerra contra algo externo, Señor. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. ¿Qué significa eso? Muchas veces estamos creyendo que personas son los que no nos dejan avanzar. Y no tiene que ver con eso. Las personas son la expresión, el actuar, la manifestación de la gente. Una respuesta son el resultado de lo que tú estás necesitando para que tú puedas comenzar a entender cuáles son las cosas en las que Dios quiere trabajar. Entonces muchas veces nosotros vemos a alguien que es agresivo en relación a nosotros, que nos responde cosas y uno dice, pero ¿por qué esta persona me habla así? Si lo que yo le dije no es para que me dijera eso. Personas que actúan negativamente en contra de nosotros. Quiero decirte una cosa, eso no es parte de la casualidad, ni es problema de la gente. Todo eso tú tienes que recibirlo de parte de Dios, porque Dios está trabajando en tu carácter. Yes. Allá la persona con esa mala actitud, bueno, pues ya tendrá en su momento que reformarse. Pero Dios usa todas las cosas de manera tan sincrónica que solamente una mente tan perfecta como la de Él puede entender cómo es que Él va acomodando toda la ficha del ajedrez. Pero si usted cree que una persona ahora se manifiesta en su vida con un insulto y que por causa de eso, ay, no. Mira, es que en este crecimiento espiritual, cuando tú comienzas a tomar conciencia de la realidad que tú estás experimentando, tú te das cuenta que todo escenario de la vida es por causa de la labor que el Espíritu está realizando en ti. Padre. Entonces, independientemente de cuáles sean las cosas que te han acontecido en los últimos tiempos, tú tienes que entender algo. Y es que tú eres el que tiene que cambiar. Nunca espere que la persona que le insultó, la persona que se separó de usted, la persona que le hizo un agravio, es la que tiene que cambiar. No. Cuando usted cambia, la realidad que está fuera de usted va a cambiar. Y eso yo se lo garantizo. Amén, Padre. Porque cuando, y le voy a decir una cosa, si mi esposa me da la autorización, yo era un tipo bastante malgenioso. Vaya, pues si usted me ve esta cara de santo así, dice, ay, el pastor, anda flotando en el aire. Gloria a Dios, gracias a Cristo, que nos va transformando y nos va llevando de gloria en gloria. Amén. Eso es tan poderoso. Y ahora vamos a leer algo que tiene que ver con eso. Pero yo era un tipo muy mal genioso. Y entonces mi esposa un día se le reveló esto. De hecho, esto que le estoy compartiendo no me lo reveló directamente Dios a mí, sino que esa revelación que vino a su vida y ella comenzó a establecer, a implementar, eso transformó mi vida. Y fue tanto así que yo tomé conciencia y me di cuenta
que yo había comenzado a cambiar por causa de ella. Fíjense qué cosa más poderosa. Yaima hubo un día que decidió no discutir más conmigo. Trató de comenzar a cambiar sus respuestas, su actitud y lo que era tal vez una respuesta contradictoria a lo que yo estaba manifestando, se convirtió en una respuesta mansa, en una respuesta amorosa. De hecho, creo que el libro de los Proverbios, no recuerdo bien dónde, dice que la respuesta blanda aplaca la ira. Entonces, cuando Yaima comenzó a cambiar la manera en que ella me respondía, la manera en que ella estaba actuando, automáticamente yo comencé a experimentar un cambio en mí. Independientemente de que el Señor ha ido trabajando en muchas áreas de mi vida, yo, para gloria de Dios, le puedo decir el día de hoy, yo, ese genio que yo experimentaba antes y me hacía sentir tan mal, me iba a dormir para el sofá y después estaba con unos dolores el otro día en la columna, porque el sofá aquel está muy cómodo para ver películas, pero para dormir bien incómodo. Y yo me levantaba el otro día y decía, por causa de esta condenada, mira el dolor que tengo en la espalda. Y pedía O divorcio. sea, yo me iba para el sofá y la culpable era ella. Se divorciaba todos los días. se divorciaba. Entonces, y esta mujer, y no, eso tiene que cambiar. Ya una vez que usted está resucitado en Cristo, usted no puede echarle la culpa a nadie más. De hecho, ni usted mismo es el culpable, sino ese cuerpecito que usted pinta y maquilla, ese fue el que lo mató. Pero la trompeta del Evangelio viene a libertarnos de todo eso. Ya estamos casi cerrando. Lea conmigo lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 10. Mire qué poderoso está eso. Hebreos capítulo 2, verso 10. Yo le voy a leer. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Son qué? Todas las cosas. Dile que está a tu lado el agravio que te hicieron también. El agravio que nos hicieron. El Señor lo permite para trabajar en ti. Las separaciones que te han dolido también. El Señor te predestinó en el tiempo. No para que fueras una raíz infértil, sino para que fueras un árbol que dé fruto en todo tiempo. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, oye el piropo ese, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Alguien me dijo una vez, ya cuando este conocimiento había venido y estaba yo en ese momento de que estaba comenzando de verdad a ver las primeras luces y a oír los primeros sonidos de la trompeta del Evangelio, me dijo, Dios quiere llevarte a un retiro para cambiarte. Y había leído yo esto en esos días y le dije, tal vez, si no tengo nada en contra de ir a un lugar, Dios quiera llevarme a un retiro, pero hay algo mayor a donde Dios quiere llevarme, y fue a donde Él me estableció, y es a la gloria. Por eso que dice la Biblia que Él nos lleva de gloria en gloria. Por eso, ya sea en un retiro, en la playa o en la barra de un restaurante, si estamos compartiendo palabras de vida eterna, entonces hemos comenzado a disfrutar de la vida eterna. Amén. Porque la vida eterna es un conocimiento. No es un lugar donde tú vas para que te echen fuera una serie de bichos. No es eso. Por eso, si alguna vez nos vamos a retirar en una vigilia, a un crucero, me gustaría hacer una vigilia con usted en un crucero. En un crucero. Qué rico, una vigilia a 2 de la mañana en un crucero. Gloria a Dios. Con un costelito, ¿por qué no? Yes. Bajito en alcohol. ¿A usted no le gustaría una vigilia? Pero qué lindo, ¿por qué no se puede hacer una vigilia en un crucero, sentados todos en una mesa, compartiendo un costelito y hablando acerca de Cristo? Yes. Yes. Very true. ¿Usted cree que el cóctel impida que el Espíritu se manifieste? No. No.
No. La muerte. No. La muerte. No, porque si el espíritu fuera ajeno a ciertos niveles de alcohol, entonces Jesús en la mesa con los discípulos no hubiera tomado vino jamás. Así es. Pero yo veo que él se sentaba a tomar su vinito con los discípulos. Pero tú sabes qué pasa, que es que la naturaleza espiritual de Cristo tiene tanto dominio, tiene tanto poder, es tan sobria esa naturaleza que independientemente de lo que tú consumas, lo vas a consumir con tal dominio que vas a tomar la dosis exacta, Amén. la dosis perfecta. Mire, señores, yo experimento una cosa en la vida del espíritu. El problema es que la mente carnal, esa naturaleza es descontrolada. La gente comienza a tomar y se vuelve aquello una vorágine, una locura. Pero en Cristo las cosas son tan diferentes. Usted se sienta a comer y disfruta, mastica, delicioso lo que está comiendo. Se toma su copa de vino con calma, disfruta, siente el sabor de la cepa de la uva. Esto es otra cosa. Entonces, en el reino de Cristo, la naturaleza del Hijo en nosotros no solamente nos permite disfrutar, sino que nos da el dominio y la autoridad para poder hacerlo. Los convoco a todos para esa gran vigilia. La recibimos. 2020 nos montamos todos en un crucero Amén. y nos vamos a hacer una vigilia con un cóctel Yes. bajito en alcohol. Hebreos capítulo 2 verso 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, Amén. diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Ahora viene lo que quiero que entiendas. Así que, por cuanto los hijos participaron, De carne. ¿qué dice? De carne y sangre. Dile: el enemigo que te mató y que tú amas, el cual tienes que estar convencido que si tú has llegado a amarlo, puedes amar a cualquiera. Al que te respondió mal, al que tú le caes mal, a ese que no quiere verte, a ese que te ha hecho la vida imposible. Cuando la trompeta suena y te hace ver que tú te has amado a ti mismo físicamente, habiéndote matado, tú eres capaz de cualquier cosa. Así que no hay ningún impedimento en que tú puedas amar a esa persona que te ha agraviado. Amén. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, diga Cristo, Cristo. Él también participó de lo mismo para destruir, ¿qué dice? Por medio de la muerte. Por medio de la muerte, por medio de la participación. Porque cuando Cristo, Señor, esto es muy fuerte, cuando el Señor entró en un cuerpo como ese que tú tienes, se olvidó de quién él era. Se despojó de su gloria. Dice la Biblia que el niño iba creciendo en gracia, en sabiduría y en estatura. Se iba recordando de quién él era, hasta un día que llegó a cierto lugar y se oyó una trompeta que sonó en el cielo y dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Quiero decirte, nosotros hemos sido llamados a vivir una vida tan gloriosa que el Padre dé testimonio de nosotros, independientemente que nosotros estemos atravesando cosas que son parte de nuestro crecimiento. Quiero decirte, va a haber un momento en tu existencia que el cielo va a dar testimonio de lo que está dentro de ti. Yo no sé si tú puedes recibir eso. El cielo va a dar testimonio de lo que está dentro de ti. Y sigo creyendo que se oirá la voz que dirá: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ponte de pie.